Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como ustedes ya saben. El día miércoles pues nos corresponde a nuestra clase de lenguaje, así que vamos a ir dando inicio y les voy a recordar que seguimos en nuestra fase 3, pero ya en nuestra semana 9. Así que vamos a iniciar con nuestro tema. Seguimos siempre en nuestra unidad 4, ¿verdad? Que es todos narramos. Y nuestro tema de ahora va a ser el siguiente. Miren, elementos de los textos narrativos. Eso vamos a colocar nosotros con molde en nuestro cuaderno. Elementos de los textos narrativos. Cuando hayamos escrito nuestro tema, vamos a colocar ahí actividad número 1. Ponemos actividad número 1 y dice así, miren, a continuación se te presenta el cuento El pez arcoíris. Pero antes de leerlo vamos a responder las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, esta que está aquí. ¿Por qué crees que se llama así el cuento? ¿Por qué se llama el pez arcoíris? Contesta, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué idea tienes a partir del dibujo? Miren, aquí está el dibujo. A partir de eso, ¿usted qué idea tiene? Miren, ¿de qué cree que se va a tratar? Y siguiente, ¿sabes qué es un pez arcoíris? Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿ve? Muy bien. Vaya, lo que podemos hacer con este cuento, si nos fijamos, es un poco largo. Así que usted lo puede recortar y pegar si tiene la guía impresa. Si no, solamente colocamos el tema que es el pez arcoíris y luego dibujamos. Dibujamos al pez arcoíris junto con el pececito azul. Y luego sí vamos a empezar a leerlo. En lo profundo del océano, en un lugar muy lejano, había un pez muy hermoso, al que todos los peces lo llamaban el pez arcoíris. Poseía un traje de escamas brillante, que tenía todos los colores del arco iris. Era el pez más hermoso de todo el océano. Los demás peces le admiraban y le llamaban para que fuera a jugar con ellos, pero el pez arcoíris nunca quería jugar con ellos, nunca quería. Un día, un pequeño pececito azul se acercó y le pidió una de sus brillantes escamas. Ya que él tenía tantas, no iba a notar si le faltaba una. El pez arcoíris era muy orgulloso y le dijo muy serio y antipático que de ninguna manera le daría una de sus preciosas escamas, que no lo piense, que no se lo iba a dar. El pececito azul se fue muy triste, ¿verdad? Y además asustado. Le contó a los demás lo que había sucedido. Desde ese día los demás peces no quisieron jugar más con el pez arcoíris. Ya no lo invitaban, ya no le hablaban, porque vieron de que la actitud que tuvo fue muy mala, ¿verdad? El pez arcoíris no entendía cómo siendo tan guapo nadie quería ni hablar ni estar con él. Entonces le pidió ayuda a la estrella de mar, pero ella no le supo contestar. La estrella le dijo que mejor le preguntara al pulpo octopus, que él era muy sabio y le podría dar la solución. Entonces dice, Octopus le dijo que lo mejor que podía hacer era dar una de sus escamas a cada pez. Que regale mis escamas, mis preciosas y brillantes escamas, pensó el pez arcoíris horrorizado. De ninguna manera, no dijo. ¿Cómo podría yo ser feliz sin ellas, sin mis escamas? ¿Cómo? De pronto, sintió que alguien le rozaba suavemente con la aleta. Era otra vez el pececito azul. Ahí andaba otra vez el pececito azul. Dame una de tus escamas brillantes, le dijo, aunque sea una muy pequeñita. El pez arcoíris dudó por un momento y dijo, si le doy una escama brillante muy pequeñita, pensó, seguro que no la voy a echar de menos, dijo él. Entonces, con mucho cuidado para no hacerse daño, el pez arcoíris arrancó de su traje la escama brillante más pequeña de todas. Toma, le dijo, te la regalo, pero ya no me pidas más, le dijo. Muchísimas gracias, contestó el pececito azul, loco de alegría. ¡Qué bueno eres, pez arcoíris!, le dijo, ¡qué bueno! Al cabo de un rato,
el pez arcoíris se vio rodeado de muchos otros peces que también quería que les regalase una escama brillante. ¿Y quién lo iba a decir? Arcoíris repartió sus escamas entre todos los peces. Cada vez se sentía el más contento cuanto más brillaba el agua a su alrededor. Más sentía entre los demás peces, más feliz se sentía él. Al final se quedó solo con una escama brillante para él. Había regalado todas las demás y era feliz, tan feliz como jamás lo había sido. Miren, el autor de este cuento se llama Marcus Pfister. Bien, ahora vamos a responder en nuestro cuaderno. Ya que leímos, analizamos las cosas buenas y cosas malas que pasaron en este cuento, vamos a contestar las siguientes preguntas. A ver, ¿qué opinas de la actitud del pez arcoíris? A ver, al principio, ¿cómo fue? ¿Fue buena o fue mala? Fue mala, ¿verdad? Se comportó muy egoísta con el compañero, con el amigo. Luego, la número 2. ¿El pez arcoíris fue un personaje solidario al principio? Al principio no, ¿verdad? Pero después sí, porque compartió con todos los peces sus escamas. Y el inicio del cuento, ¿por qué el pececito le pidió una escama de regalo al pez arcoíris? Porque le gustaba mucho, porque le llamaba la atención, ¿verdad? Por cómo brillaban. Y por último, pues tenemos aquí, ¿qué opinas de la reacción del pez arcoíris ante la primera petición del pececito azul? ¿Reaccionó correctamente? La primera vez no, ¿verdad? Fue muy pésimo con el pececito azul. Lo hizo sentir mal. Bien, cuando hayamos ya contestado nuestras preguntas, es necesario que copiemos este cuadrito de acá, miren, porque tiene una información muy importante. ¿El sabías qué? Algunos de los elementos que se encuentran en un cuento son, mira qué importantes, personajes, como los que vimos ahorita en el cuento, que son el pececito azul, la estrella del mar, el pulpo octopus, tenía también el pececito azul que tuvo mucha participación. Además de personajes también están las acciones, que es lo que realiza, por ejemplo, cuando se arrancó una escama, esa es una acción. Y también dentro de los elementos, además de personajes y acciones, tenemos el lugar donde suceden todos los hechos. En este caso, pues en el fondo del mar, ¿verdad? En lo profundo del océano. Vaya, ya contestamos, ya también escribimos esto muy importante y vamos a la actividad número 2, que es acerca de leer la información. Y aquí tenemos también lo que acabamos de escribir nosotros acerca de los elementos importantes de un cuento. Son 3 elementos muy importantes. La primera, el personaje, ¿verdad? Dentro del personaje tenemos que saber que pueden ser personas, también pueden ser animales. Estos son inventados por un autor que interviene en la acción de la historia del cuento. Después de los personajes también tenemos las acciones, que se refieren a los actos que llevan a cabo los personajes del cuento dentro de la historia que se narra. Por lo general, las acciones o hechos tienen una duración determinada de tiempo o suceden en un lugar específico. Por lo tanto, tenemos personaje, acciones y lugar. El lugar, como les comentaba, pues es el espacio donde los personajes se desenvuelven. Ahora que ya tenemos todo esto, igual la semana anterior vimos los momentos de un texto narrativo, la estructura de un texto narrativo, que es inicio, desarrollo y final. Ahora tenemos también los elementos que son personajes, acciones y lugar. Teniendo en cuenta esta estructura y estos elementos 3 y 3, vamos a ir haciendo poco a poco lo que eso nos indica. Así que prestemos atención. Vamos a leer de nuevo el cuento del pez arcoíris. Si usted quiere lo lee de nuevo o puede retroceder el video y leerlo junto conmigo de nuevo. Luego vamos a escribir una lista de personajes que aparecen en la historia. ¿Se acuerda usted de los personajes que aparecen ahí? Si no, pues ahí le damos la leidita a nuestro cuento.
En la número 3 dice que vamos a escribir por lo menos una acción de cada uno de los personajes. ¿Qué hizo el pulpo? ¿Qué hizo la estrella de mar? ¿Qué hizo el pececito arcoíris y el pececito azul? Ahí vamos a poner qué acciones realizaron, por lo menos una de cada personaje. Y la número 4, pues vamos a describir el lugar en donde se desarrollan las acciones que se presentan en el cuento. Por ejemplo, ahí decía, en el inicio del cuento dice dónde es ese lugar. Así que ahí cuando usted lo lea va a saber la respuesta y va a poder describir ese lugar, lo va a poder hasta dibujar si quiere. Pasamos, ya que usted haya terminado esta actividad 2, a la actividad número 3, que es de leer la información acerca de la oración. Así que en esta actividad 3 es momento de que usted me escriba el tema número 2, que es este, miren, la oración. Lo pone con molde y luego pues seguimos. Después de la oración, sujeto y predicado, usted ya lo puso con molde. Ahora sí, pasamos a lo siguiente, actividad 3. Dice, la oración es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Por ejemplo, miren esta oración. El pez arcoíris encontró la cueva. Expresan una idea completa, no es solamente una palabra, sino que son varias palabras las que forman una oración. Y dentro de la oración tenemos un sujeto, que es sobre quién estamos hablando, y también tenemos un predicado, que es lo que se dice de ese sujeto. Por ejemplo, aquí miren, el pez arcoíris, como de él estamos hablando, este sería nuestro sujeto. ¿Y qué hizo el pez arcoíris? Encontró la cueva. Por lo tanto, ese es el predicado. Vaya, muy bien. Y vamos a darnos cuenta que la oración tiene dos partes. Esto sí lo necesitamos copiar. Miren, la oración tiene dos partes. Sujeto, que es la persona, animal o cosa de quien se habla, o responsable de realizar la acción en la oración. Y el predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que el sujeto realiza. Ese es el predicado. Sujeto, de quién se habla, y predicado, lo que el sujeto hace. Y vamos a hacer esto. Mire, vamos a relacionar con una línea el sujeto con lo que se dice de él, con su predicado. Tomemos en cuenta lo que leímos en el cuento del pez arcoíris. Vaya, con una línea vamos a ir uniendo ahí el sujeto con el predicado. Voy a utilizar yo mi lapicito. Bien, sujeto, el pececito azul arrancó la escama brillante. El pececito azul rozó la aleta de arcoíris, o el pececito azul aconsejó a arcoíris. Aquí agarro yo, el pececito azul rozó la aleta de arcoíris. Muy bien. Ahora voy a hacer yo el siguiente para que ustedes pues ya saben cuál les va a quedar, y esa va a ser la línea que ustedes van a unir. Yo les voy a ayudar con el pez arcoíris. ¿Qué hizo el pez arcoíris? ¿Arrancó la escama brillante o aconsejó a arcoíris? Pues claramente, ¿verdad? El pez arcoíris arrancó la escama brillante. Ahí está. A usted nada más le queda unir la última, que es octopus. ¿Y octopus qué hizo? Octopus es el sujeto y el predicado es que aconsejó a arcoíris. Muy bien. Cuando hayamos terminado, pues vamos a ver aquí. A continuación, encontrarás oraciones extraídas del cuento El pez arcoíris. Más oraciones, miren. Las vamos a escribir en el cuaderno de lenguaje y vamos a identificar el sujeto y el predicado en cada una de ellas. En todas vamos a hacer lo mismo. Tenemos 3. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas. A ver, ¿quiénes admiraban las preciosas escamas? Los demás peces. Por lo tanto, esto sería el sujeto. Y ahora, ¿qué es lo que hacían los demás peces? Los demás peces admiraban sus preciosas escamas. Entonces aquí tenemos el predicado. Muy bien, lo que se dice del sujeto.
Siguiente oración. Vamos a ver si ustedes contestan antes que yo. El pez arcoíris dudó por un momento. ¿Quién sería el sujeto ahí? ¿Quién dudó por un momento? El pez arcoíris. Entonces ese sería el sujeto. Muy bien. Y el predicado sería lo que el sujeto ha realizado. Por ejemplo, dudó por un momento. Ese sería el predicado. Y tenemos el último, que ustedes solitos también lo pueden hacer. Arcoíris repartió sus escamas. ¿Cuál sería ahí el sujeto? Arcoíris, ¿verdad? ¿Y qué hizo arcoíris? Repartió sus escamas. Los felicito, muy bien, han puesto atención. Entonces, para identificar el sujeto del predicado, le vamos a dar color rojo a todo lo que es el sujeto, color rojo, y luego, después de hacer con color rojo el sujeto, con color verde vamos a hacer lo que es el predicado, para identificar y diferenciar el sujeto del predicado. Aquí les estoy señalando yo el predicado que acabamos de observar en las oraciones. Ahora ya estamos con el cierre, miren. Ya que usted coloreó, ya estamos listos para nuestra actividad 4, que es el cierre. Vamos a escribir nuestro propio cuento. Por eso les dije yo que prestaran atención a los elementos que son personajes, acciones y lugar. Prestemos atención a esos 3 elementos porque no nos tienen que hacer falta en nuestro cuento. Tampoco nos tiene que hacer falta el inicio, el desarrollo y el final, para que sea una narración, un texto narrativo muy lindo. Vaya. Para hacerlo vamos a pensar en los pasos, no los vamos a escribir, solo vamos a pensar. Vaya, primero vamos a ver qué personajes van a ir en su cuento. Pueden ser personas, pueden ser animales, plantas o también objetos, ¿verdad? Cualquier personaje que usted quiera puede poner en su cuento. Luego va a imaginar por lo menos 2 acciones que cada personaje va a realizar en su cuento. Vamos a pensar en 2 acciones. Por último, vamos a pensar en el lugar donde van a suceder todas las acciones. ¿Dónde van a estar nuestros personajes? ¿Dónde van a hacer esas acciones? Ahora que ya tenemos personajes, ya tenemos las acciones que van a hacer y el lugar donde las van a hacer, vamos a escribir el cuento. Hoy sí ya estamos listos. Cuando escribamos nuestro cuento, que lo hayamos terminado, vamos a poder ponerle ya el título, el tema a nuestro cuento, porque si lo ponemos antes a veces pues cambiamos de idea mientras vamos escribiendo. Así que mejor primero escribamos el cuento y por último le colocamos el título, y para finalizar pues nos hace falta nada más el dibujo, claramente, ¿verdad? Que tenga relación con la historia que acabamos de escribir. Ahora que hayamos hecho ya todo esto, nos hace falta nada más nuestra autoevaluación. Esto también lo puede hacer recortado y pegado, o si lo puede pues escribir es mejor también. No hay problema. Vamos a ir respondiendo en si lo hago o si lo hace con ayuda, que no hay problema si lo hace con ayuda también. Y si debe practicar más para mejorarlo, así me doy cuenta yo en qué le puedo reforzar. Por ejemplo, miren, ahí respondió las preguntas relacionadas al cuento, si lo hizo o si lo hizo con ayuda. Vamos a ir marcando ahí, hasta finalizar con nuestra última pregunta que dice, reconozco el sujeto y el predicado en las oraciones. Cuando hayamos terminado ahí, quiere decir que nuestra guía ha finalizado, la guía de esta semana. Y usted sabe que cualquier duda que tenga me puede ahí mandar un mensaje y yo con gusto le puedo ayudar, o un comentario, ¿verdad? Así que esto sería nuestra clase de ahora. Espero me haya dado a entender con ustedes. Cualquier duda ya les dije y les repito, me pueden preguntar, yo con gusto les respondo. Pasen un feliz día, que Dios me los bendiga.